Este tema sobre el poder es algo que verdaderamente nos llama la atención a nosotros, porque cuando hablamos del poder lo encontramos en Proverbios capítulo 18 y su versículo 21. Y la palabra del Señor nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando encontramos una porción de las Escrituras de esta magnitud, podemos pensar que realmente cuánto contenido hay en la expresión de cada persona. Recientemente oía yo que en El Salvador, no sé si sea cierto, pero salían en las noticias en que hay una disposición del gobierno de prohibir que todos los adolescentes y estudiantes no puedan pronunciar malas palabras. Se les va a prohibir estrictamente, bajo penalidad de alguna suspensión o de alguna reprensión, o no sé hasta dónde, las palabras que se están identificando que no se deben de repetir van a ser posteadas. Eso pues se sabe en el gobierno del presidente Bukele de El Salvador. Pero cuando venimos a encontrarnos con la palabra de Dios y vemos en Proverbios capítulo 18, versículo 21, donde dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida. ¿Cómo es posible que en nuestro hablar haya una responsabilidad de nosotros mismos y a veces no la sabemos? Ignoramos la responsabilidad que tenemos de nuestras palabras. Nuestras palabras van a obrar de tal manera que nos van a comprometer si nosotros decimos las cosas sin pensar. Alguien decía en cierta oportunidad de que es mejor pensar para hablar y no hablar para pensar. Porque si nosotros invertimos el orden, aquí sí afecta el orden del producto. Porque cuando estamos pronunciando, estamos produciendo un efecto. Y el efecto va a ser nocivo, dañino o va a ser productivo para nosotros. Porque si estamos viendo aquí, donde dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, pero el versículo 20 lo como que en contexto trata de hacer la aclaración, la misma palabra: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Entonces hay una productividad en cada una de nuestras pronunciaciones. A veces nosotros pensamos que lo que estamos hablando no se puede tomar en cuenta. Pero me recuerdo cuando el hijo menor de Noé se burló de su padre porque lo encontró ebrio, porque lo encontró desnudo y porque no tuvo el cuidado, lo reverente como hijo, de cubrir a su padre como hicieron sus hermanos mayores. Le cayó una maldición de su mismo padre. Pero si esto fuera nada más un enojo porque él estaba ebrio y porque al saber Noé que su hijo menor se había burlado de él, pues lo maldijo. Pero esa maldición, uno diría, esa maldición se la lleva el viento. Pero más adelante nosotros vemos que Dios hace muy marcada esa diferencia, porque a Sem le da Noé bendición, a Jafet lo hace grande, lo engrandece, y a Cam lo maldice, y es la situación que estamos viviendo en el mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos expresando, porque si dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Hay algunas personas que a veces les gusta ofender, les gusta hacer bromas, les gusta hacer chistes, y a veces se encuentran con alguien que es una mina escondida. Me recuerdo que hace años habían unos juegos en los que comenzaban a jugar en los celulares, donde se iban marcando y de repente se encontraban con una mina escondida. No sé, me recuerdo cómo se llamaba ese juego. Pero eso es lo que nos pasa a veces a algunos, porque queremos bromear con todas las personas y hacemos un estereotipo como que todos fueran iguales, como que todos tuvieran el mismo temperamento, el mismo carácter, la misma personalidad. Y a veces de quien menos nos imaginamos vamos a tener una respuesta que nos va a sorprender. Entonces dice: del fruto de la boca del hombre, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios.
Entonces, aquí estamos viendo la diversidad de dónde está el alcance de lo que encontramos en la palabra de Dios. Porque yo me quedo admirado de cómo las escrituras tienen una amplitud didáctica para que nosotros veamos, porque cuando nosotros reconocemos que en la palabra de Dios hay una enseñanza, nos vamos a dar cuenta también de que todo esto tiene un motivo y razón de ser. Porque cuando Dios dice una palabra, esa palabra tiene una provocación que transforma nuestras vidas. Veamos en el caso de Génesis capítulo 31, versículo 29, donde encontramos que Labán era un pariente de Jacob y le expresa y le dice: poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, él tenía poder para actuar en contra de Jacob. Y se lo estaba diciendo: yo tengo poder para hacerte mal. Pero Dios me ha hablado y me dice: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Por qué es que Dios no le dijo: guárdate de tocar a Jacob? ¿Por qué no le dijo: guárdate de poner tus manos sobre él? No le dijo así. El Señor le dice: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Qué impacto tiene las palabras que nosotros decimos? Porque para nosotros es algo tal vez normal, pero la realidad es que no es como nosotros no lo imaginamos. Porque cuando este hombre está muy molesto por lo que había hecho Jacob, de haberse traído a sus hijas, haberse traído también a las concubinas y haberse llevado a sus nietos sin avisarle, eso le molestó a él. Y se enfureció porque podía quitarle sus hijas y regresarse con todo el ganado que se había traído su yerno, que también era su pariente. Pero aquí lo que llama la atención es de que hay poderes que se mueven y que llegan a pronunciar, porque es lo que hay en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo dejó dicho: de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros vemos en Génesis 31, 32, entrando en el mismo contexto para entender el tema del poder, donde dice: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Aquí está usando Jacob el tipo del poder de adquisición. La molestia que tenía este hombre Labán era porque Jacob había llevado a sus hijas, se había llevado el ganado, se había traído la riqueza que él le había dado. Porque él llegó a la tierra de Labán, se casó con sus dos hijas y sin avisar, después de 20 años, toma camino y no se despide de su suegro porque no lo dejaba salir. Pero entonces él le dice: bueno, si te pensabas ir, ¿por qué hurtaste mis dioses? Entonces aquí es en donde vemos de que tenemos que ir encontrando la raíz en dónde está el potencial que nosotros tenemos. Porque él dice: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. De las esposas de Jacob, que eran 4, 2 concubinas y sus dos verdaderas mujeres, estaba Raquel, a quien amaba con todo su corazón, pero nunca se imaginó que Raquel todavía desconocía al Dios de los hebreos. Y el poder del Dios de Abraham, Isaac y Jacob era desconocido para Raquel, porque estaba lejos, estaba en otra tierra. Y cuando Raquel hurta a esos dioses, él pronuncia la muerte, porque al decir: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Y estamos viendo que dice la palabra de Dios: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, cuando vemos esto, está cargado de un contenido tan entrelazado a la palabra de Dios, que nuestras palabras a veces tenemos que reprimirlas. ¿Qué tenía que pronunciar él esas palabras? ¿Por qué tuvo que decir eso? No era necesario, pero él se
él en su ignorancia se aseguró, según él, de que no había ningún problema. Y al pronunciar estas palabras, a la que viene a perjudicar a la esposa que más ama. Porque entonces Raquel, que había hurtado, es la única de las 4 la que pierde la vida a la hora de dar a luz a Benjamín. Y entonces vemos cómo es el contenido, el poder que la palabra de Dios nos dice. Cómo es que nosotros vemos en la palabra tanto que nos ha dejado Dios, que no lo usamos, no lo empleamos. Las herramientas están aquí. Pero ahora nosotros nos hemos quedado cortos porque nosotros no nos hemos interesado en acercarnos a un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta de que todo esto es un contenido que también produce una productividad, como veníamos hablando del versículo 20, no solo muerte y vida. También hay una productividad en nosotros, porque cuando ya nos adelantamos un poquito en Génesis capítulo 39, versículo 4, encontramos donde dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ahora, si nosotros retrocedemos, nos vamos a encontrar con Raquel, y Raquel es la madre de José. Pero ya José tenía un temor del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando se encuentra con este hombre que era un egipcio, le entrega en una forma ignorante quizás, le entrega a José todo el dominio de su casa. Llega a confiar en la calidad de persona que era José. Entonces, aquí vemos lo que dice en Proverbios: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Entonces aquí viene José, y José comienza a interpretar sueños por el poder que Dios le da, por la revelación que Dios le da. Y cuando José recibe esa revelación, se la expone al copero y al panadero. Y cuando le dice al copero, bueno, tú después, porque se acercaron y él era el encargado de la cárcel, y se acerca y los va a ver tristes y así todos melancólicos, y les dice: bueno, ¿a ustedes qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Es que hemos tenido un sueño cada uno de nosotros. Y yo soñé en mi sueño que yo exprimía las uvas y las daba en la copa a Faraón. Yo no sé qué quiere decir eso. En cambio yo, les dijo el otro, yo veía que había tres canastillos, y que en esos canastos habían manjares y pasteles, y que le servía a Faraón. Pero hoy venían las aves y se comían el pan. Entonces viene José y les da la interpretación, porque en él estaba el poder que superaba los poderes que estaban en la prisión. Y entonces esa productividad de él le dice: mira, tú vas a regresar y le vas a servir al faraón. Y al otro le dice: no, tú, a ti se te va a quitar la vida. Entonces, ¿cómo vemos que está cargada la palabra de Dios de una revelación tan grande por el poder de la manifestación de lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que nosotros sepamos? Este hijo de Raquel, aquella que hurtó los dioses desconocidos, vienen a encontrarse ahora con el Dios de los hebreos y le trae revelación. Sale el copero a servir a Faraón y el otro es hallado culpable de los delitos por los que habían llegado a la prisión, y entonces es sentenciado a muerte.